Génesis 6, versículo 1 y versículo 2. Dice: aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Tomen su asiento. Amén. Traté de ver otro tema, pero me quedé con este. Gloria a Dios. Y no es tan fácil entender, no es tan fácil comprender esto, ya que estos versículos siempre han sido polémicos. Hay un sinfín de tiempo polemizando este versículo. Amén. Con respecto a lo que son acá los hijos de Dios y quiénes son las hijas de los hombres. Y viendo que por causa de esto se ha infiltrado un montón de enseñanzas, doctrinas dentro de la iglesia, que algunas son muy descabelladas, muy difíciles de aceptar. Sin embargo, algunos las aceptan, ya que las doctrinas, algunas son muy seductoras, doctrinas seductoras. Hay doctrinas que no seducen a la gente que no está ni ahí con la palabra. Hay doctrinas que no son peligrosas para aquellos que no leen las Escrituras. Los que caen con alguna doctrina son los que realmente leen las Escrituras. Tan seductoras que hay doctrinas que no seducen a los nuevos, a los simples de las congregaciones, sino que a los pastores, a los maestros, a los que enseñan dentro de nuestras congregaciones. Ellos son seducidos. No los que no saben, sino que los que dicen saber. Ellos son seducidos con algunas doctrinas. Porque mirar estos versículos hay que entrar en profundidad para poder entender, para poder comprender. No hay solo una interpretación con respecto a estos versículos, sino que hay muchas interpretaciones con respecto a estos versículos. ¿Quiénes son los hijos de Dios y quiénes son las hijas de los hombres? Aquí dice que viendo los hijos de Dios, que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron mujeres para sí. Y fíjese que con respecto a esto podemos hablar de un montón de cosas que hace que los hombres vean a las mujeres para sentirse seducidos. Y esto puede prestarse para hablar, ¿cierto? Y detenerse y hablar un montón de tiempo con respecto a lo que es justamente esto. Cómo la mujer debe vestir. Cuando un hombre se siente seducido por alguna mujer. Y no solo en la calle, también dentro de las congregaciones. Algunos se toman de estos pasajes para hablar acerca de cómo la mujer debe vestir. Y yo siempre digo, al pedirme a alguien que hable acerca de esto, nunca hablo de los muchos textos bíblicos que están acá, cómo debe vestir la mujer. No, solo me tomo de una expresión del Señor Jesucristo,
al dialogar con los fariseos y escribas en un momento, les digo algunas expresiones conocidas de él. Al conversar Jesús con los fariseos y los escribas, a ellos el Señor les dice: habéis oído, no adulterarás. Habéis oído. Claro que ellos habían oído, ellos enseñaban con respecto a ese tema. Ellos conocían muy bien lo que la ley decía. Si alguien caía en adulterio, ellos sabían que la ley era tajante y los tales debían morir. Sí, Señor. Y Jesús les pregunta: ¿habéis oído? No adulterarás. Los judíos sabían que el tema era terrible, el tema era delicado. Acuérdense ese día que llevan a esa mujer, ¿cierto? Y ellos dicen: la hemos pillado en el acto mismo de adulterio. Sí, así, Señor. Y la ley dice que debe morir. Allí estaban todos con sus piedras en las manos, todos dispuestos a aplicar el juicio sobre esa mujer. Así que ellos sabían perfectamente lo que Jesús preguntaba: ¿habéis oído, no adulterarás? Así, Señor. Conocemos ese pasaje bíblico. Y ahí estaban. Y sabemos ese momento. Jesús se pone en tierra y escribe allí. Porque le dicen: ¿y tú qué dices? Querían una respuesta del Señor. ¿Y tú qué dices? Y Jesús no respondió. Se inclinó en tierra y escribió allí. Amén. Y todos esperando que Jesús dijera, que Jesús respondiera: ¿y tú qué dices? ¿Qué esperaban oír aquellos fariseos? Aquellos escribas. Ellos esperaban oír del Señor: tengan misericordia. Ellos esperaban oír del Señor: déjenle pasar esta. Perdónenla. Ellos esperaban oír algo así. Ahora, si Jesucristo hubiese dicho algo así, si Jesús hubiese dicho: perdónenla, déjenle pasar esta, ¿qué habría pasado? Los fariseos y escribas lograrían su objetivo. Entonces pillan a Jesús, cazan a Jesús. Ellos habrían dicho: estás en contra de la ley. Manifiesta una palabra que contradice lo que la ley dice. Eres un contradictor a la ley. Eso habrían dicho. Pero Jesús no dijo que no la mataran. Jesús escribía en tierra. ¿Qué escribía en tierra? Es un misterio. Puede que él la haya escrito porque de tal manera amó Dios al mundo. Puede que él haya escrito los pecados que cada uno de ellos tenía en su corazón y que ejecutaban dichos pecados a ocultas. Porque por lo general sucede eso. Que cuando juzgamos a alguien de alguna cosa, de alguna situación, sin autoexaminarnos y entendiendo que también nosotros cometemos pecados muchas veces a ocultas. Pecados que nadie sabe, pero que usted lo sabe y Dios lo sabe todo. Sí, amén. El Señor levantó su cabeza y dijo: bien, ejecuten la ley sobre ella. Jesús levantó su cabeza y dijo: mátenla. ¿Dijo eso? Pues eso fue lo que dijo. Él no se opuso a lo que los fariseos estaban diciendo y estaban dispuestos a hacerlo. Al decir Jesús: bien, el que esté sin pecado, que lance la primera piedra.
El que esté sin pecado, que lance la primera piedra. El que no tenga pecado, ejecute juicio sobre ella. Jesús no dijo, no la maten, no ejecuten juicio sobre ella. Pero hágalo el que no tenga pecado. ¿Qué hace Jesús allí? Ataca las conciencias de aquellos que estaban acusando a esa mujer. En ningún momento Jesús dice, no la maten, sino el que no tenga pecado, que ejecute juicio sobre ella. Entonces, los fariseos y escribas sabían perfectamente el tema del adulterio. Y Jesús les dice, habéis oído, no adulterarás. Ellos sabían, habían oído, enseñaban con respecto al tema del adulterio, pero Jesucristo no vino a ensancharnos el camino. Jesucristo vino a angostarnos el camino. ¿Cómo es que Él nos angosta el camino? Por ejemplo, la ley dice que si alguien mata a otro es un homicida. ¿Cómo se estrecha el camino? ¿Cómo Jesús viene y nos estrecha el camino? Al tener nosotros esta enseñanza que si hoy nosotros despreciamos, si hoy nosotros odiamos a alguien, nos convertimos en homicida. Quien desprecie, quien odie a su prójimo, es similar a Caín, hijo del diablo. ¿Se da cuenta? Que el camino se estrechó. Él no vino a ensancharnos el camino, Él vino a estrecharnos el camino. Y usted y yo sabemos que el camino es estrecho, no es ancho. Tanto los fariseos como los escribas sabían perfectamente que si una mujer caía en adulterio debía morir. La ley lo decía, a esa mujer había que matarla. Ellos sabían aquello. Mire cómo se estrecha el camino. Ahora Jesús dice esto, mas yo digo, ahí está en los evangelios. Cualesquiera que mire, codiciándola en su corazón, ya adulteró, dice, con ella. Adulteró con ella en su corazón. Jesús es quien enseña que hoy solo basta que alguien mire a una mujer codiciándola para que éste con ella, así dice, con ella adultere en su corazón. No hablo de cómo la mujer debe vestir. No enseño que hasta dónde la mujer debe usar el vestido. Si hasta dónde debe caminar con el vestido o el pantalón ceñido. ¿Qué tan ceñido o qué tan suelto debe ser la ropa? Sino que aquí cada mujer debe entender por el Espíritu cómo debe vestir, cómo puede evitar que alguien la mire codiciándola. Solo eso es lo que la mujer debe entender. ¿Cómo lo hago para que un hombre no me mire codiciándome? Es Jesús quien aplica esta palabra en los evangelios. Cualesquiera que mira a una mujer codiciándola, ya adulteró con ella en su corazón. Entonces no me tomo de ningún pasaje ni de ningún texto del Antiguo Testamento para decirle a las hermanas cómo deben vestir. Solo cada una de ellas debe saber cómo debe vestir, teniendo el cuidado de que no la miren codiciándola. Y me gusta a veces conversar este tipo de cosas con las hermanas dentro de la iglesia. Porque ante esto surgen preguntas, surgen interrogantes, y me gusta escuchar a las hermanas. Muchas de ellas tratando de justificar su forma de vestir, su forma de tener su cabello, justifican el pantalón y justifican la pintura y
Ante eso surgen preguntas y me gusta escuchar las interrogantes de las hermanas. Me tomo solo de este pasaje bíblico para enseñar el atavío, cómo la mujer debe ataviarse, cómo la mujer debe vestir. Y a veces pongo este ejemplo. Si una monja, ¿cierto? ¿Sabe usted cómo viste una monja? Pasa por una calle donde hay muchos tipos que les gusta mirar a las mujeres y piropearlas. Si pasa por ahí una monja vistiendo con taco bajo, falda no ceñida, más abajo de la rodilla, no lleva ropa ceñida al cuerpo, esa monja pasa por allí, aquellos tipos, ¿qué cree usted que van a decir? A lo mejor no dirán nada, simplemente van a mirar a una monja y la van a mirar con respeto. O si pasa por allí una anciana de 80 años vistiendo como tal, como anciana de 80 años, aunque hoy hay viejas que son de 80 años y visten como Lola de 40, ¿verdad? ¿Por qué lo hacen? No sé. ¿Será que hay mujeres que les gusta que los hombres la miren y la piropeen? ¿Será que hay hermanas que les gusta que los hombres la miren y la piropeen? No puede ser que a las hermanas les guste que los hombres las miren codiciándolas. Una hija de Dios debe preocuparse. ¿Cómo lo hago para que los hombres no me miren codiciándome? Esa debe ser la preocupación de cada hermana. Fíjese que uno le pregunta a las hermanas, a cualesquiera hermana, le pregunta y le dice, ¿cuándo un hombre mira a una mujer codiciándola? Si les preguntara, yo sé que ustedes me van a responder correctamente, porque ustedes saben perfectamente cuando un hombre mira a una mujer codiciándola. La mujer sabe cómo hacerlo. La mujer sabe cómo hacerlo, sabe cómo lograr que alguien la mire codiciándola. La mujer no desconoce este arte de seducir con su forma de hablar y con su forma de vestir. Las hijas de Dios tienen que saber, entender, conocer cómo evitar que alguien las mire codiciándola. No me estoy tomando de ningún texto bíblico del Antiguo Testamento ni del Nuevo Testamento. Solamente les digo lo que Jesucristo expresó en cierta oportunidad. Él dijo, cualesquiera que mira a una mujer codiciándola, ya adulteró con ella en su corazón. Y esto me hace recordar aquel día, años atrás, mucho tiempo atrás, fui invitado a predicar a una iglesia y no tenía yo mucha madurez. Y aún me falta madurez. Pero ahí tenía menos madurez. Y había un coro de señoritas y todas con su minifalda, era minifalda más arriba de la rodilla y todas mostrando sus piernas. Yo tendría sus 30 años, era muy joven y el celo de Dios me consumía, las miré fijamente a ellas. No les saqué mi mirada. Eran muchas niñas las que estaban allí en el coro y las miré y las volví a mirar. Y luego les digo, ¿cuántas veces hoy ustedes han caído en adulterio? Era invitada. Y hago la pregunta, ¿cuántas veces hoy ustedes han caído en adulterio? Si así fueron al banco, si así fueron a la feria, si alguien va a la feria con pantalones ceñidos, con blusa ceñida, de seguro que mientras van a aquellos lugares, alguien la va a mirar y la va a codiciar. De seguro que alguien la va a mirar y la va a codiciar. Y si alguien hoy las miró y las codició, si fue uno, si fueron dos, si fueron 3 veces,
por diferentes hombres, en diferentes lugares, hombres que la miraron y la codiciaron. Jesucristo dijo, el tal ya adulteró con ustedes en su corazón. Entonces, para que se entienda, lo digo de esta forma. Si alguien las mira a ustedes y las codicea, ustedes van a la feria, ¿cierto? Van a comprar papas, van a comprar para el almuerzo, van preocupados de qué hacer de comer, no van con la idea de que alguien las mire, ¿cierto? Pero depende de cómo vayan vestidas, alguien las va a mirar y las va a codiciar, aunque ustedes no están ni ahí que los hombres la miren. Pero si alguien las miró y las codició, Jesucristo dice, el tal ya adulteró con ella, así dice, con ella, en su corazón. El tal no adulteró solo, adulteró con ella, con lo que va pasando, con ella adulteró en su corazón. ¿Ve? La mujer también se convierte en adúltera aunque va simplemente a comprar papa a la feria. Es Jesús quien dice con ella. Entonces, cuando no tocamos esta escritura y no damos a conocer esa expresión, esa palabra de Jesús, y tocamos otros textos bíblicos, nos faltan las hermanas que digan, ellos son los tontos que miran, ellos son los que pecan, no nosotros. Bien, eso fue un paréntesis. ¿Le gustó el paréntesis? No enseño ni tampoco impongo como predicador cómo deben vestir, no. Para mí son hermanas, todas. Yo conozco hermanas en muchas partes, y algunas son muy reservadas para vestir y otras no, pero son mis hermanas. Cada cual es responsable de lo que sabe, de lo que ve. Cuando alguien logra ver algo, es responsable de lo que logra ver. Si usted ha logrado ver esto, entonces es responsable. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios, que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Una de las interpretaciones que muchos le dan, sobre todo testigos de Jehová, adventistas y gran cantidad de evangélicos también le dan esta interpretación, que los hijos de Dios en este versículo son los ángeles, que viendo los ángeles que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron mujeres para sí, escogiendo entre ellas, tomaron mujeres para sí. Derechamente, esa doctrina enseña que los ángeles tienen relación sexual con las mujeres de la tierra, es lo que enseñan, es lo que dicen con respecto a estos versículos bíblicos. Yo difiero de esa enseñanza, de esa doctrina, porque los ángeles, como dice el Señor en los evangelios, no se casan ni se dan en casamiento. Los ángeles no son ni femeninos ni masculinos. Son asexuados. No hay sexo en los ángeles. Entonces, eso me lleva a pensar que no son los ángeles. Yo quiero decir derechamente, para no redundar tanto en esto, que acá hay dos líneas que se cruzan. Dos líneas.
la línea de los hijos de Dios y la línea de los hijos del diablo. No sé si acá he compartido acerca de lo que es la cizaña y el trigo. No me acuerdo si he compartido sobre eso acá entre ustedes, pero cuando Jesucristo habla esa parábola, ¿cierto? Dice que en el campo se siembra buena semilla. Pero los hombres se duermen, viene el malo y se siembra en ese mismo campo lo que es la cizaña. Aparece el dueño del campo y dice, ¿de dónde salió la cizaña? Los segadores, los trabajadores dicen, ¿quieres que arranquemos la cizaña? El dueño del campo dice, no vaya a hacer cosa que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ello al trigo. Eso es la parábola que Jesús enseña. Bueno, hay quienes dicen que dentro de la iglesia hay cizaña y trigo. Yo les digo que no hay cizaña y trigo dentro de la iglesia. ¿Dónde hay cizaña y trigo? En este mundo, que es el campo. Mire, el campo es el mundo, y el campo no es solo la calle, los cerros, el mar. El campo, que es el mundo es el sistema, todo sistema humano, todo el sistema de este mundo. Y quiero que sepan que las religiones también son parte del sistema de este mundo. Y me voy aún más a la profunda y digo que las denominaciones, las corporaciones también son parte de este mundo. Y si estoy entre los metodistas, les digo a ellos, metodista también es parte de este mundo. Apostólico también es parte de este mundo. Huelellano también es parte de este mundo. Dentro de una denominación sí puede existir lo que es el trigo y la cizaña, dentro de alguna agrupación de hermanos, dentro de alguna asamblea, dentro de algún edificio donde nos congregamos, puede allí haber cizaña y trigo. Pero la iglesia no está compuesta por cizaña y trigo. Entonces debo entender qué es la iglesia. ¿Ve? La iglesia no es una denominación, no es una corporación. La iglesia no es una estructura humana, no es una organización, como un club deportivo, como un centro de madre, ¿cierto? No es una denominación. No, la iglesia es el cuerpo de Jesucristo. Y Cristo es la cabeza de este cuerpo. Cuando Dios me llamó, cuando Dios le llamó a usted, Él nos llama para que seamos miembros de su cuerpo. Esto es decir, miembros de la iglesia. Entonces, en la iglesia no hay cizaña. La iglesia está compuesta por puro trigo. Pregunto en esta noche, ¿cuántos son trigo? ¿Cuántos son parte de la iglesia? La iglesia está compuesta por puro trigo. Debe existir lo que es la convicción, la seguridad de que Dios nos llamó y nos llamó para que conociéramos a Jesucristo, y al conocer a Jesucristo pasamos a ser miembros de su cuerpo, miembros de la iglesia. Entonces, más que de una denominación, yo camino diciendo soy miembro del cuerpo de Cristo, miembro del cuerpo de Jesucristo. Soy parte de la iglesia, parte de este grupo celeste. No hay cizaña en la iglesia, pero sí dentro de una denominación. Dentro de las denominaciones existen los pleitos, los celos, las envidias, las divisiones. Es dentro de una denominación. Si no existiera dentro de una denominación lo que es la cizaña, entonces todo sería paz, tranquilidad, armonía, alegría, regocijo, coinonía.
unidad preciosa y perfecta. Pero porque existe la cizaña dentro de las denominaciones, organizaciones humanas, donde también está la iglesia, donde usted y yo nos movemos dentro de denominaciones, de organizaciones. Somos la iglesia, el testimonio está en mí, y en todo hijo de Dios está el testimonio de que es un hijo de Dios, de que es una hija de Dios. Vemos discordias, rencillas dentro de las congregaciones. ¿Por qué? Porque existe la cizaña en medio de este mundo, en medio del campo, que es este mundo, en medio del campo, que es este mundo. Y las denominaciones, religiones son parte de este mundo. Fíjese que dentro de la iglesia de Corintios, fíjese, si usted lee Corintios se va a encontrar que allí habían disensiones, habían pleito entre ellos. ¿Y cómo nos enseña el apóstol Pablo? El apóstol Pablo nos enseña diciéndonos que es necesario. Que es necesario. Los pleitos son necesarios. ¿Para qué? Para que así sea aprobado el que es hijo de Dios. Somos perfeccionados por los porfiados, por los rencillosos, por los buenos para velar, por los buenos para desacreditar. Perfeccionados por los hijos del diablo. Perfeccionados por lo que es cizaña. Gente que anda solo comportándose como cizañas, pero es necesario, dice Pablo, para que así sea aprobado todo aquel que es hijo de Dios. Hijo de Dios e hijo del malo, en el mismo campo que es el mundo. Claramente lo enseña Jesucristo en la parábola, la cizaña y el trigo. Esa parábola no la interpreta cualquier hombre. No es Pablo interpretando esa parábola. Es Jesucristo mismo interpretando. Yo no estoy dando acá una interpretación mía, personal. Porque si hay tiempo para revisar la Escritura, nos vamos a dar cuenta que luego Jesucristo se aparta y en forma privada le da a conocer a sus discípulos más cercanos la interpretación de esta parábola. Es Él quien dice: el campo es el mundo. Así dice Él. El que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. Y Él dice que el que siembra la cizaña es el diablo. Y Él dice que el trigo sembrado, la buena semilla, son los hijos del reino. Y Él dice que la cizaña que crece en el campo son los hijos del malo. Es Jesús interpretando, diciéndonos que en este campo que es el mundo hay hijo del reino y hay hijo del malo. ¿Se entiende? Entonces, vuelvo atrás. Viendo los hijos de Dios, que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron mujeres para sí, escogiendo entre todas ellas. Digo acá que no son los ángeles quienes se acercan a las hijas de los hombres, sino que acá se cruzan estas dos líneas. Los hijos de Dios y los hijos del malo. Lo que se sembró en esta tierra fue buena semilla. Nunca Dios sembró mala semilla en esta tierra, en este campo. Él sembró buena semilla. Él puso su buena palabra. Allí está Adán y Eva. Producto de la buena semilla de Dios, de la buena palabra de Dios. Y conocemos ese principio
Dios manifiesta su palabra. Mire esto. Dios dice, de todo árbol que está en el huerto pueden comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerán. El día en que coman, ciertamente morirán. ¿Cuánto tiempo estuvo Adán sujeto a esa palabra? Mientras él estuvo sujeto a esa palabra, él tenía vida y vida eterna. La palabra se come. Jesucristo dijo, yo soy el pan de vida, y el que come de este pan nunca más morirá, nunca más tendrá hambre. El que come de su palabra tiene vida y vida eterna. Solo Adán se relacionaba con esta palabra divina, con la palabra de Dios. Y él tenía vida y vida eterna. Cuando Eva a existencia viene, a ella se le da de la misma palabra. Ella no se relaciona con otra palabra. Noten esto, no existía otra palabra. Solo existía la palabra de Dios. Sin embargo, sabemos que la mujer, en un momento, solita, fue al árbol prohibido. Fue a lo que Dios dijo que estaba prohibido. Ella fue solita, ¿cierto? Y la serpiente estaba allí. Y la serpiente habló. ¿Cierto? Mire, ahora se manifiesta otra palabra. Por primera vez vemos en ese principio que se manifiesta otra palabra. Con que Dios os ha dicho que de todo árbol que está en el huerto no puedes comer. Ella dialoga con la serpiente y le dice, de todo árbol que está en el huerto podemos comer, pero de este árbol no comeremos. El día en que comamos, ciertamente moriremos. La serpiente habla, manifiesta su palabra y dice, no moriréis. Sabe Dios que el día en que coman de este fruto serán como Dios, sabiendo el bien y el mal. Eso fue una palabra seductora. ¿Qué es lo que hace la mujer? Come. Ella comió. Y aquí es donde la pregunta del millón, ¿cierto? ¿Qué fue lo que comió? ¿Una naranja? ¿Una pera? ¿Qué fue lo que comió? ¿Una sandía? Bueno, aquí es donde surge otra doctrina descabellada. Y le voy a contar, porque de seguro que en algún momento escucharán doctrinas descabelladas. ¿Cómo? A ver, ustedes conocen el tema de la evolución, ¿cierto? Los que creen que nosotros hemos salido del mono. Bien, la ciencia ha descubierto dóciles de huesos, ¿cierto?, de primates, no solo de una especie, sino que de varias especies. Lo estudioso de esto, y eso está aún en la enseñanza básica, los estudiosos de esto, ¿cierto?, hablan de primates, hablan de especies de monos, que poco a poco se van poniendo erecto hasta que el hombre sale de allí. Pero hay un eslabón que a ellos se les pierde. Y se le llama a eso el eslabón perdido. ¿Ha escuchado de eso? Se le llama a eso el eslabón perdido. Entre el último primate, entre el último mono y el hombre, hay un eslabón que falta allí. Hay una especie que no se ha descubierto. Hay una doctrina que dice este disparate, que ese eslabón perdido es la serpiente, que andaba con pies y con manos, tenía
estilo de lagarto y hablaba, y ese eslabón perdido, esa serpiente antigua, tuvo intimidad sexual con Eva. Y esa es la razón del por qué Caín viene a existencia. Y fíjense que cómo cuadra aquello con la Escritura. Es por eso que digo, son doctrinas seductoras y peligrosas, porque todo cuadra con las Escrituras. De allí es que nace Caín, y toda la Biblia dice que Caín no es hijo de Dios. Dice que es hijo del diablo. Entonces, producto de esa relación que se dio en ese principio. Y Abel es hijo de Dios y Caín hijo del diablo. Uno es hijo de la serpiente y el otro es hijo de Dios. Y de ahí vienen estas dos líneas, los hijos de Dios y los hijos del diablo. Ya dije que aquello es un disparate, no creo en tal doctrina. No creo que la serpiente tuvo una relación sexual con la mujer, porque es Luzbel, es un ángel, ¿ve? Que cayó por causa del pecado que en él se encontró. Y ya hemos dicho, los ángeles no tienen sexo. No son hombres ni mujeres. Por ende no pueden procrear. ¿Cómo se dio que viene a existencia Caín? Un hijo del diablo y un hijo de Dios. Dos simientes. Dos simientes. La simiente de Dios, que es la palabra, produce hijos de Dios. Y la simiente, la serpiente, que también es palabra, produce hijos del diablo. Si ustedes leen San Juan capítulo 1, versículo 11, 12, 13, se va a encontrar allí que nosotros, los hijos de Dios, no somos nacidos de simiente incorruptible, sino que de simiente incorruptible. No somos de simiente corruptible, sino que de simiente incorruptible. Nacido de simiente, de la palabra. De la palabra. Entonces, hay dos líneas, eso sí. La línea de los hijos de Dios y la línea de los hijos del diablo. En este campo, que es el mundo, hay hijos de Dios y hay hijos del diablo. Entonces, cuando el pecado se ejecutó en el principio, Dios llama a terreno tanto a Adán, ¿cierto? Y lo sentencia, y también llama a la mujer y también le da sentencia. ¿Han leído eso, cierto? Y también llamó a la serpiente. Si tienen Biblia, lean conmigo la sentencia que Dios le da a la serpiente. Génesis 3, versículo 15. Dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Ahora, teológicamente, todos sabemos que esto es una profecía que se cumplió en la cruz. ¿Me entiende? Se cumplió en la cruz. Pero lo que estoy tratando de decir, que acá hay dos simientes. La simiente de Dios y la simiente de la serpiente, que es el diablo. Una simiente que produce hijos de Dios y otra simiente que produce hijos del diablo. Ya le hablé acerca de la cizaña y el trigo, ambos productos en el mismo campo, hijos del reino e hijos del diablo. Tiempo nos faltaría para ver todo esto, pero ustedes saben perfectamente que Jesús un día encaró a algunos fariseos y los trató derechamente, sin tapujos, sin tanto rodeo. Los encaró y les dijo, vuestro padre es el diablo. Sí, Señor.
¿Quién me ayuda a leer porque no traje los lentes? Y que alguien me lea la descendencia de Caín para mostrar acá una sociedad sin Dios. Hay una sociedad sin Dios, y esa sociedad sin Dios es la sociedad de Caín, es la descendencia de Caín, donde Dios no está allí para nada como figura. Dios no figura. Ustedes saben que Caín mató a Abel, ¿cierto? Por ende, pareciera que no quedara descendencia para que vengan los hijos de Dios. Caín mató a Abel, mató al de la simiente correcta. Quedó solo la simiente incorrecta, que es Caín. Que alguien me lea Génesis 4, versículo 17 al 22. Solo esos versículos, 17 al 22. Y aquí vamos a ver que esta es una sociedad sin Dios, y es la sociedad de Caín, la descendencia de Caín. Estoy hablando de dos líneas: la línea de los hijos del diablo y la línea de los hijos de Dios. Amén. Y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc, y edificó una ciudad, y llamó el nombre de la ciudad del nombre de su hijo Enoc. Y a Enoc le nació Irad, e Irad engendró a Meujael, y Meujael engendró a Metusael, y Metusael engendró a Lamec, y Lamec tomó para sí dos mujeres. El nombre de cada una fue Ada, y el nombre de la otra Sila. Y Ada dio a luz a Jabal, el cual fue padre de los que habitan en tiendas y crían ganado. Y el nombre de su hermano fue Jubal, el cual fue padre de todos los que tocan arpa y flauta. Y Sila también dio a luz a Tubal Caín, artífice de toda obra de bronce y de hierro, y la hermana de Tubal Caín fue Naama. ¿Se da cuenta? Es una sociedad sin Dios. Esta es la descendencia de Caín, es la línea de Caín, y aquí no vemos a Dios figurando para nada. No está Abel, porque Caín ya lo había matado. Pero si usted da vuelta su hoja en la Biblia, y en el mismo capítulo en el versículo 25 y 26, de inmediato usted se va a dar cuenta que acá está la otra línea, la línea de los hijos de Dios. Cuando todo estaba perdido porque Caín había matado a Abel, aparece la otra línea. ¿Quiere alguien dar lectura? 25 y 26. Amén. Y conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo y llamó su nombre Set, porque dijo Dios: me has sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Y a Set también le nació un hijo y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Amén. Es Eva diciendo: porque en lugar de Abel, Dios me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel. Abel es hijo de Dios. En lugar de Abel, Dios le sustituye otro hijo a Eva. En lugar de Abel, a quien mató Caín. Y a Set también le nacieron hijos, y llamó su nombre Enoc. Mire, en esta línea aparece esto acá. Los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. No es con la línea de Caín que los hombres invocan el nombre de Jehová, no, que es en esta línea, en la línea de Set. De ahí vienen los hijos de Dios, viene esta línea. Y acá los hombres empiezan a invocar el nombre
de Jehová. Entonces, claramente podemos ver que hay dos líneas. Amén. La línea de los hijos de la simiente, de la serpiente, y los hijos de la simiente de Dios. Hijos de Dios e hijos del malo siempre han existido en este campo que es el mundo. Y volvemos a leer el capítulo 6 de Génesis. Y aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. De allí es que nosotros, la iglesia, debemos conservarnos puros, debemos conservarnos santos. De allí es que Israel, entendiendo alguna de estas cosas, ellos siempre procuraron no mezclarse con otras naciones, aunque de igual forma se introducía lo incorrecto a Israel. La advertencia de los padres israelitas a sus hijos era que no se juntaran con otras mujeres para que no cayeran en idolatría. Yo quiero terminar con esto, solo con algunos textos bíblicos para que esto se entienda. Y ayúdenme ustedes, nos traje el lente para leer. 2 Corintios 6, versículo 14. ¿Quién trae Biblia? A ver, hermana Nayari. 2 Corintios 6, versículo 14. Deuteronomio 7, versículo 3 y 4. Hermana ¿cuánto? La pastora Jessica. Esdras 9, versículo 1 al 3. ¿Quién quiere leer? No, espérese un poquito. Esdras, ¿quién desea leer? Hermana, ¿lo buscó en el celular o no? ¿Lo busqué? ¿Lo quiere buscar? Esdras, capítulo 9, versículo 1 al 3. Versículo 1 al 3. Y por último, 1 Corintios 5, versículo 6. Hermana, que está atrás de la hermana María. 1 Corintios 5, versículo 6. Y luego lee también el capítulo 15 del versículo 33. Y estos versículos muestran, hermano, el que se debe evitar de alguna forma el que estas líneas no se crucen, aunque siempre ha sido así. Estas dos líneas siempre se cruzan. ¿Cierto? Dentro de este mundo, dentro de las congregaciones, se da esto, pero mientras se pueda evitar, se tiene que evitar. Solo para dar a entender que estos dos versículos de Génesis 6, versículo 1 y 2, no son los ángeles, sino que son estas dos líneas de hijo de Dios y de hijo del malo que se cruzan. Son dos líneas que se cruzan para que hoy la tierra esté, ¿cierto?, llena de maldad y llena de perversidad. Ya, 2 Corintios, entonces, 6, versículo 14. Amén. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? No unáis en yugo desigual. Es bueno hablar de eso, ¿eh? Que unirse en yugo desigual. A veces creemos que porque el hermanito, cierto, joven, es de la congregación, no puede unirse con una hermanita que no se congrega, porque se cree que eso es estar unido en un yugo, en un yugo desigual. No es eso. ¿Qué es un yugo desigual? Porque a veces esa hermanita o esa niña que no se congrega, ¿cierto?, es de un buen espíritu. No se aira con facilidad.
es ordenada, no se congrega, pero es ordenada, es prudente para conducirse, es fiel, es de un buen espíritu. Solo le falta el convertirse, el congregarse, pero debemos saber discernir qué tipo de espíritu es el que se mueve en ella. Puede ser ella o él. A veces creemos que unirse en un yugo igual es que sean de la misma congregación. Si ya he dicho que dentro de una congregación están estas dos líneas, hijo de Dios e hijo del diablo, ambos de la misma congregación, pero no por eso están en un yugo igual. El joven puede ser mentiroso, bueno para traicionar, bueno para mentir, bueno para engañar, es corista, es predicador, pero tiene todas estas. Y ella puede ser tranquila y puede ser una niña excelente, obediente a su padre, que ama al Señor. Se va a casar con un personaje no de yugo igual, sino que de un yugo desigual, aunque también se congrega. De allí es que uno dice a los padres, tengan cuidado cuando tengan que entregar a sus hijos. Los hijos tienen que procurar ser a la antigua, ¿no? Pues yo le enseñé eso a mis hijas. Mi hija de al medio llevó a su novio y le dijo, todo depende de mi papá. Si mi papá te acepta, me caso contigo. Si él no te acepta, lo siento, te puedo creer mucho, te puedo amar mucho, pero no me voy a casar contigo. Así fue. De niña le enseñé eso. Mi última hija espero que haga lo mismo. Tengo una hija de 20 años, ya va a cumplir 20 años, así que, bueno, siempre está conmigo, siempre converso con ella. Hasta aquí vamos bien. Hasta aquí. Ya, Deuteronomio 7, versículo 3 al 4, estamos viendo estas dos líneas. Y no emparentarás con ellas, no darás a tu hija a tu hijo, ni tomarás su hija para tu hijo, porque desviará a tu hijo de en pos de mí, y servirán a dioses ajenos, y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros, y te destruirá pronto. Producto de estas dos líneas. Cuidado con estas dos líneas, ¿ve? Porque esto es lo que va a suceder. Esdras capítulo 9, versículo 1 al 3. Esdras 9, versículo 1 al 3. Dice, acabadas estas cosas, los príncipes vinieron a mí, diciendo, el pueblo de Israel y los sacerdotes y levitas no se han separado de los pueblos, de la tierra de los cananeos, heteos, fereceos, jebuseos, amonitas, moabitas, egipcios y amorreos, y hacen conforme a sus abominaciones, porque han tomado de las hijas de ellos para sí y para sus hijos, y el linaje santo ha sido mezclado con los pueblos de la tierra, y la mano de los príncipes y de los gobernadores ha sido la primera en cometer este pecado. Cuando oí esto, rasgué mi vestido y mi manto, y arranqué el pelo de mi cabeza y de mi barba, y me senté angustiado y en extremo. Amén. Se da cuenta que es lo mismo que aparece acá en Génesis 6, versículo 1 y versículo 2. Y ahí está hablando de las dos líneas, de los hijos de Dios y el cuidado de no juntarse de no unirse a naciones paganas y perversas, idólatras. 1 Corintios capítulo 5, versículo 6. Que alguien busque después 15, versículo 33. Versículo 5, 6. dice así: no es bueno vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Dios no quiere mezclas, entonces. Amén. No quiere Él que nos mezclemos.
1 Corintios 15, versículo 33. No erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Amén. Entonces, ¿se entiende ahora el texto o los textos? Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios, que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Esto es, no son los ángeles, ¿cierto? Y en el principio no es el eslabón perdido que tiene relación sexual con Eva, sino que es la palabra. Lo que come Eva es la palabra. No es una manzana, es la palabra que sale de la boca de la serpiente. Cuando usted oye otra palabra, cuando usted oye la voz del enemigo, ¿cierto? Que le susurra a su corazón, ¿ah? Y le dice, no te congregues, ándate a otro lugar, tus ojos van a ser abiertos. Es la voz del enemigo. Es como lo hace el enemigo, susurra, habla, manifiesta su palabra. Y siempre su palabra contradice lo que es la palabra de Dios. Bendito Dios. Pónganse de pies. Y espero que hayan entendido, ¿cierto? Amén. Que existen dos líneas. Los de la línea correcta y los de la línea incorrecta. Y ya he dicho que dentro de denominaciones hay dos tipos de líneas. Línea correcta y línea incorrecta. Si dentro de una denominación no están estas dos líneas y está la pura línea de Dios, la línea correcta, no hay pelea, no hay rencillas, no hay desórdenes. Pero hay peleas, hay rencillas, hay desórdenes. ¿Por qué? Porque están estas dos líneas. El asunto es que cada una de ustedes, hermanas, debe tener el testimonio en su corazón que es parte de esta línea correcta. Debemos tener el testimonio de que somos hijos de Dios. Esa es la idea. Porque el Espíritu mismo le da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios y si hijos herederos. Eterno Dios, buen Padre Celestial, muchas gracias por esta oportunidad que nos concedes de estar congregados, esta oportunidad que nos das de estar revisando las Escrituras. Gracias, porque nos permites ver este texto, Señor, tan polémico hoy en día, que de muchas formas se ha interpretado. Hoy tratamos, Señor, de mostrar esta interpretación. Creemos en lo que tu palabra dice, es Jesús enseñándonos en los evangelios que hay dos tipos de semilla en esta tierra. Semilla que produce hijos de Dios y semilla que produce hijos del diablo. Hay hijos de Dios y hay hijos del diablo en esta tierra que es el mundo. Muchas gracias, Padre, porque estando en tu luz podemos conocer nuestra identidad. Nadie que no esté en tu luz conocerá su identidad. Mientras estemos bajo tu luz, bajo tu palabra, mientras cada hermana esté bajo tu palabra, entenderá su identidad. Esta es nuestra identidad. Somos tus hijos. Hay testimonio en mi corazón de que soy tu hijo. Gracias, Padre, por tu Espíritu. El Espíritu que por gracia hemos recibido. Yo sé que cada hermana ha recibido
de tu Espíritu. Y es el Espíritu mismo quien le da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, herederos. Gracias, Padre, por este testimonio. Hoy podemos decir con mucho gozo, con mucha alegría, con mucha satisfacción: oh Padre, todo hijo genuino, con mucha satisfacción puede decir que es hijo de Dios y heredero. Amén, decimos a la palabra expresada por Juan cuando él dice: mirad cuán amor nos ha dado el Padre, de ser llamados hijos de Dios. Aunque en esto el mundo no nos conoce, porque tampoco le conoció a él. Luego dice: pero sabemos que somos hijos de Dios. ¿Cómo es que sabemos? Por tu Espíritu. Sabemos, Señor, aunque aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero cuando Él venga seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Padre, gracias por lo que nos aguarda. ¿Quién nos aguarda? Pronto esto corrupto se va a vestir de incorrupción y esto mortal de inmortalidad. Señor, muchas gracias por mis hermanos. Gracias por mis hermanas. Gracias por los hermanos congregados en este lugar. Creo, Señor, que la iglesia está compuesta por un grupo celesto, un grupo que fue conocido por ti desde antes que el mundo fuese. Aquí estamos como grupo celesto, como un grupo selecto, conocido por ti. Oh Padre, tú conoces a los que son tuyos. El fundamento de Dios está firme, dijo el apóstol Pablo. Conoce el Señor a los que son suyos. Padre, muchas gracias por este momento. Bendice al siervo, el pastor, a su esposa, Señor, que le ayuda en esta tarea de pastorear. Bendice a los que acá colaboran. A cada hermana, a cada hermano que colabora de una forma o de otra. Señor, tenga en su corazón el hacerlo con excelencia, el hacerlo como hijo tuyo, como hija tuya. Bendice este lugar, Señor, no falte tu palabra, no falte el consejo en este lugar. En la palabra, Señor, la que pone el cimiento, el fundamento. Padre, bendice a esta congregación. Todo lo que se oponga, Señor, a tu querer, a tu voluntad, no prevalezca. Más bien, tu voluntad se lleve a cabo, Señor. Y sea esta congregación prosperada y bendecida. Padre, en tus manos estamos, a ti nos encomendamos. En el nombre glorioso de Jesús. Amén. Les quiero invitar a que se suscriban a nuestro canal. La idea es que puedas compartir esta palabra. Si te es de bendición, entonces compártela para que otros sean bendecidos y hagamos posible que esta palabra corra y sea glorificada.